los ordinales prácticamente se han perdido. Se ve mucho mejor el 50, en todo caso se le añade un cerito y ya tenemos el 50º aniversario de la fundación del Club Santa Clara, 1974-2024. Bien, Faustino Escobar, presidente del club, y su junta directiva mostraron el interés en organizar unas actividades culturales. Me ofrecieron conferencias, pero yo ya le temo un poco a esa forma de las conferencias, porque no sé si son lo más didáctico. El hecho es que me empeñaron y me comprometí a organizar 2 mesas redondas que de alguna manera recogieran el origen y la evolución y también una serie de experiencias personales sobre la gente que ha vivido aquí ya muchos años. Muchos de nosotros llevamos ya también como el club 50 o incluso un poco más. Muchas gracias por vuestra presencia y paso a presentarles los miembros de esta mesa que desarrollarán cada uno aspectos, han tenido libertad para escogerlos y me ha parecido bien, algunos aspectos que nos sitúen en la evolución, en el origen y en la evolución de esta barriada o barrio de Santa Clara. A mi izquierda se encuentra José Antonio Cobeña Fernández, que nos disertará sobre la identidad urbana de Santa Clara, evolución de Ciudad Jardín a militar a barrio 94 de Sevilla. El 94 es porque es un número mágico que ahí aparece, como él nos explicará. A continuación, también a mi izquierda está Manoli Cañada García de León, que nos hablará sobre la Asociación de Vecinos Las Praderas de Santa Clara de Cuba. Esta asociación creo que cumple los años con el club y hemos considerado conveniente que se haga una visual general acerca de las actividades, de los objetivos y de los logros que ha conseguido esta asociación. A mi derecha está Teresa Ibáñez Magariño, que nos va a hablar sobre el proceso de institucionalización de la barriada, es decir, la aparición de los colegios, de la parroquia, de la farmacia, del centro médico y de otras formas institucionalizadas de la barriada. Y finalmente, y será el primero que hable, Manolo Buzón Jiménez, que tratará de explicarnos cómo se gesta esta barriada a los altos niveles e incluso los niveles contractuales de compra de fincas sobre las que luego se establecerá la urbanización. Esta mesa redonda pretende ofrecer una panorámica del proceso de creación de la barriada de Santa Clara, construida para residencia de jefes oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea Norteamericana, establecida a partir de los años 50 en cumplimiento de los pactos de Madrid de 1953 entre el Estado español y el gobierno de los Estados Unidos. Estos pactos no fueron en realidad sino acuerdos, diríamos, un poco de pacotilla o de tapadillo, porque no llegaron nunca a ser sancionados por el Senado de los Estados Unidos. Lo de las Cortes aquí no contaba porque saben ustedes que aquí el Poder Legislativo durante la dictadura de Franco no, en todo caso, obedecía a lo que se le indicaba. Pues bien, este pacto de Madrid de 1953 establecía que se crearan 4 bases aéreas y una marítima. La marítima La Berrota y las aéreas en San Pablo de Sevilla y en Morón de la Frontera, aparte las de Madrid y Zaragoza. Posteriormente, en los años 70, estas eran casi 400 viviendas, fueron ofertadas en régimen de alquiler y ocupadas paulatinamente por jóvenes familias españolas
con unas características comunes que se surgirán, si no hoy, el próximo día, que serán puestas de manifiesto en el curso de las intervenciones de los ponentes. Todo barrio, los barrios históricamente se les conocía como arrabales, son espacios urbanos separados de los núcleos principales. Estos espacios, aunque generalmente se les identifica con las ciudades y las agrovillas, esos pueblos grandes andaluces que se les ha dado esta determinación, también se les conoce como ciudades menores. Por ejemplo, un Osuna, un Utrera, un Carmona son verdaderas ciudades, aunque no son grandes ciudades. Pues bien, estos espacios separados, que son los barrios, tienden a crear su propia personalidad, a distinguirse por estar separados. Y Sevilla, pues, está llena de estos espacios. Los hay que han surgido al borde de un río y la ocupación de la otra parte, caso de Triana frente a Sevilla, o han surgido en torno a una actividad mercantil, como por ejemplo San Bernardo, en función del matadero de la ciudad. El matadero era una institución importantísima en el antiguo régimen. Es decir, el ayuntamiento no controlaba todo, pero la carne sí la controlaba, entre otras cosas porque la carne pagaba impuestos. Bien, o también la actividad, por ejemplo, el barrio de los Humeros, no sé si ustedes lo conocen, que está en la Puerta Real, allí a la salida cerca de la estación de Córdoba. Pues los Humeros se dedicaban a humear pescado, de ahí viene lo de Humeros. O el de San Bernardo, en función, como digo, del matadero municipal, lo cual dio lugar a que surgieran muchos toreros, porque por allí pasaban y ahí estaban los corrales de los toros que iban al matadero. O también en torno a un convento. El barrio de San Jerónimo no es sino la resultante del caserío que se va creando en torno a este monasterio de los Jerónimos. Los barrios pueden estar históricamente intramuros, o sea, dentro de la muralla, o extramuros. Todos no están extramuros. El barrio de la Macarena, el barrio de San Gil, el barrio del Pumarejo, todos esos barrios están dentro de la muralla, pero hay otros que ya surgen fuera, por ejemplo, el de San Bernardo. Y hoy ya no es significativo, pero hasta el siglo XIX, primer tercio, era muy importante estar dentro o fuera de la ciudad, porque la ciudad se cerraba cada noche, las puertas de la ciudad se cerraban cada noche y tengo testimonios de que, por ejemplo, para ir a una farmacia había que esperar a que se abrieran las puertas de la ciudad para pasar desde San Bernardo a alguna farmacia por la Puerta de la Carne o por este barrio. Santa Clara fue creada en medio del campo, nunca mejor dicho, en medio del campo. El límite de la ciudad se hizo a partir de la compra de una serie de fincas, algunas de las cuales tenían la denominación de hacienda, unas construcciones agropecuarias muy peculiares propias de la zona circundante a Sevilla. Pues bien, donde terminaba la Cruz del Campo y donde terminaba la Huerta de Santa Teresa, topónimo que se está perdiendo. La Huerta de Santa Teresa es donde está el Tribunal Tutelar de Menores, por ahí. Eso era la Huerta de Santa Teresa porque había un convento fundado precisamente por Santa Teresa de Jesús. Pues bien, ahí terminaba, diríamos, la ciudad y empezaba el campo, huertas y zonas de cultivo de olivar propio de las haciendas de olivar. Estos barrios, estos núcleos separados, cuando reciben un nombre es porque ya tienen una existencia. Antes de este periodo que estamos historiando, estos simplemente eran topónimos de otras cosas. Pero cuando ya se crea, bajo un proyecto, una serie de fincas rurales se convierten en zonas edificables, surge una barriada, la barriada de Santa Clara de Cuba. El de Cuba no se puede olvidar, como veremos posteriormente. No es Santa Clara la de San Francisco de Asís, no, esta es Santa Clara de Cuba, de la isla de Cuba.
Pues bien, estas barriadas, o barrios, llegan a tener una personalidad tan marcada bueno, que entre un trianero y un macareno hay unas diferencias que algunos no percibirán, pero que pueden ser insondables, vamos, y opuestas, que llegan incluso a tener símbolos, en este caso religiosos, de tal poderío que hace que, pues eso, los tres símbolos más importantes de Sevilla corresponden a tres barrios de Sevilla. La Esperanza de Triana para el barrio de Triana, la Esperanza de Macarena para la Macarena y el Gran Poder para San Lorenzo. La edad ya empieza a tomar. Bien, quiero decir, y bueno, estoy seguro que con el tiempo y con las aperturas de todo esto se han ido difuminando esas diferencias, pero no cabe duda que el único barrio con tenencia de alcaldía históricamente ha sido Triana. Y el teniente de alcalde responsable de Triana, los trianeros llamaban el alcalde de Triana. Y cuando los trianeros venían a Sevilla decían, voy a Sevilla. Pero esto no solo en las grandes ciudades, porque yo conozco bien un pueblo, Zahara de la Sierra, donde un barrio, dicen o decían hasta hace poco tiempo los naturales, vamos a Zahara. Es subir la cuesta, 200 metros, pero iban a Zahara. O sea, era otra cosa diferenciada y separada. Menuda cuesta, ¿verdad? Bien. Volviendo a nuestro barrio, Santa Clara de Cuba. En estos poco más de 50 años de ocupación por familias españolas, la población original ha envejecido, pero la barriada se ha rejuvenecido por la construcción y ocupación de bloques en la periferia de la barriada. La barriada ha pasado de ser un núcleo aislado de la ciudad de Sevilla a ser una barriada plenamente urbana. Este proceso de normalización ha estado lleno de reivindicaciones ante la propiedad, la urbanizadora Santa Clara, primero, y ante el ayuntamiento sevillano después. El núcleo urbano se ha ido conformando con la creación de este club, con la constitución de la asociación de vecinos, con la recepción del ayuntamiento, por el ayuntamiento de los viales, es decir, de los servicios públicos. Tengan en cuenta que ni la luz, ni las calles, ni el agua, nada de eso, el ayuntamiento tenía nada que ver hasta que no se hizo la recepción de la barriada. Y eso fue estando nosotros aquí, cuando, no sé si recuerdan algunos, cómo vimos electricistas por las calles haciendo arreglos, y es que estaban preparándolo para entregarlo al ayuntamiento. Y también le pusieron una capa de asfalto, porque ese barrio era como si no existiera para el ayuntamiento. Ahora sí nos hacen una obra cada año, algún arreglo y tal. Ahora el ayuntamiento desde hace años hace algunas cosas, pero porque es suyo y tiene esa obligación, claro. Bien. Rodrigo. Por todo esto, luego ha surgido la parroquia, la plaza, que nos hace parecer casi un pueblo. Esa plaza no se da en otras barriadas, Poderse sentar ahí y no oír ni un coche pasar tiene su mérito y su encanto, ¿no? Pues bien, en definitiva, se ha dotado de servicios. Cada uno de los intervinientes que voy a ir presentando, en el momento en que hablen, pues irán expresando, analizando aspectos concretos de este proceso. Yo ya me callo y les diré que Manuel Buzón es profesor de EGB. Ha sido profesor durante 20 años. Estuvo involucrado en la renovación de la escuela en los años 70. Dirigió una granja escuela, el Molino de la Mirla, que algunos conocerán y conocieron. Y desde hace más de 40 años vive en Santa Clara y ha ejercido y ejerce como agente de la propiedad inmobiliaria en Santa Clara. Me imagino que es el que mejor conoce cada una de las casas por dentro y por fuera de Santa Clara. Manolo, tienes la palabra y muchas gracias, Salvador. Enséñanos a ver si estoy un poquito... Venga. Porque veo a los vecinos que llevan aquí, algunos bastante, o un poco más que yo como actividad, la gente de la propiedad. Vamos a ver qué podemos aportar. Pues, muy buenas tardes, mis queridos vecinos. Buenas tardes, compañeros.
Me vaya a permitir antes de nada que manifieste, y esto es de corazón, mi agradecimiento al barrio por haberme permitido ejercer esta profesión como agente de la propiedad inmobiliaria durante casi 40 años en la calle y después en la esquina cuando se hizo el centro comercial, la calle Diego de Vargas. Muchas gracias, de verdad, de corazón, estoy mirando y os reconozco por abrirme las puertas de sus hogares y espero haber contribuido con honestidad a que tantos vecinos estén disfrutando de este, para mí, el más singular de todas las barriadas de Sevilla. Y creo que fue Eric Fromm el que dijo que se ama lo que se conoce. Si esta mesa y lo que hoy, y ya veo que ha apuntado de manera Salvador, lo que se hable sobre Santa Clara nos puede servir para conocer un poco mejor nuestro barrio, pues eso sería estupendo para apreciarlo un poco más. Bien, ¿por qué Santa Clara es tan peculiar, tan distinta, tan única dentro del urbanismo de Sevilla? Un poquito de su historia y muy rápido. Pues puede que suene anécdota, pero según me informó un miembro de la familia que emprendió el proyecto de este barrio, todo comenzó a principios de los años 50 del pasado siglo, cuando en España poca gente iba a la universidad, supongo que menos gente estudiaba en el extranjero y bastante menos cursaban sus estudios en los Estados Unidos de América. Uno de estos últimos estaba en su high school y era compañero del hijo de un general del ejército americano. Y este le comentó que había oído su padre en su casa, esto me lo ha contado alguien de la familia, decir que se estaba proyectando, como ha dicho Salvador, crear unas bases militares en el sur de España, en Sevilla y en otros sitios. El compañero estudiante, a su vez, durante unas vacaciones, se lo refirió a sus padres, que ya supongo va intuyendo de quién se trata. En dos fotos por ahí. Y aquí comienzan los contactos de los responsables en Madrid con los militares americanos a fin de construir una urbanización para residencia de militares, de más personal, familia, de las bases que se instalarían en San Pablo y en Morón. Dicho proyecto, y me parece que me estoy olvidando de que he hecho ahora aquí una cosita, y no me está sirviendo de nada porque ni lo he abierto, ¿verdad? No, está... ¿Qué necesita? Bueno, sí. De acuerdo. Yo me parece que la primera charla así con un ordenador, ¿eh? Bien, ahí están viendo ya dos panorámicas, ¿verdad? Del proyecto este. Dicho proyecto la comete desde un principio, voy a dar algunos datitos, de la entidad urbanizadora Santa Clara S.A., que se constituye a tal fin ante el notario de La Palma del Condado, don Francisco Gordillo Díaz, el día 28 de julio de 1956. El capital social será aportado por varias familias vecinas de Jerez de la Frontera todas. El objeto de dicha entidad mercantil será, y aquí empieza ya la historia, la adquisición o construcción de inmuebles urbanos para su explotación en arriendo. Esta circunstancia que subrayo será muy determinante y tendrá mucho que ver con la futura configuración del barrio. La sociedad tendrá su domicilio social en Jerez de la Frontera, primero en la calle Rosario número 2 y más adelante pasará a la calle Porvera de la misma calle, de la misma ciudad. Y mucho más adelante las oficinas en Sevilla, como muchos recordaréis, se ubicará en un chalet situado dentro del recinto de Jardín 27 junto a la entrada por la puertecita verde de la calle Obispo Zumárraga. Allí han estado las oficinas de urbanizadoras por donde hemos pasado todo el mundo, ¿verdad? Bien, en una reunión celebrada el 8 de agosto del 56 y actuando como secretario por un señor que lleva una calle, el nombre de una calle de aquí, certifica que se faculta a su director gerente, lo vuelvo a nombrar, para la adquisición de terreno que fuese necesario, etcétera, etcétera, etcétera. La plaza de nuestro centro comercial lleva su nombre. Ya se estaban moviendo los hilos de lo que acaba de decir Salvador. Dicho y hecho, a lo largo del año 1957, ahí tenemos un poco, se procede a las compras, divisiones, porque hubo escrituras de divisiones, agrupaciones de diversas fincas, concretamente Cortijo, Calón y Ramírez, Redondelas, Sabayuela, Hacienda Buena Esperanza y Huerta de los Ingleses, dando lugar y mediante escrituras
del 11 de diciembre del 57 a una finca de unas 80 hectáreas. No sé si es aburrido, pero es la historia de nuestro barrio, es como surge, se van a medio del campo y empiezan a comprar fincas rústicas, como acaba de comentar Salvador, y ahí ya viene. Se redacta el plan parcial de ordenación general del polígono Santa Clara aprobado por resolución ministerial el 1 de diciembre del 65 y posteriormente por orden ministerial del 30 de junio del 72. Dicho plan contempla el desarrollo ya de una ciudad jardín, Garden City, con las circunstancias y fisonomía de un barrio residencial norteamericano de chalet. Se lo hicieron para ellos, además, ellos intervinieron. Las 80 hectáreas vemos aquí algún plano, estos son planos originales del plan parcial. Dicho plan se contempla, se zonificarán en 31 manzanas o sectores y a su vez estas en parcelas donde se construyen unos 500 chalets, quedando amplias zonas verdes, nuestras praderas, que en su día el campo de béisbol, yo conozco, me han hablado gente que han visto los americanos jugar béisbol en la manzana que hoy ocupa el centro comercial y el colegio público. La manzana 31 y 31A del plan parcial, que viene como, a ver si aquí lo vemos mejor, viene como zona deportiva, es donde estamos nosotros ahora mismo. Corresponde al Club Social de Santa Clara, que antes, como bien sabemos, se encontraba en un chalet tipo N, ahí en la misma calle. Y hoy celebramos, en estos años celebramos el 50 aniversario. Estas parcelas que se ven alrededor se llaman zonas de reserva y quedaron también para la zona escolar, para la iglesia, como más adelante ahí mismo se puede estar viendo. Como se puede observar todavía, y hay un mural que lo pone, existían y aún existen hoy 11 tipos de chalet, denominados entonces, agárrense, hoteles tipo. Hotel tipo N, tipo M, tipo J, hotel. El D, el B, bueno. Y cada uno de ellos con su respectiva enumeración. De tal manera que decía el J23. Y no existían las calles, los nombres y eso. Dichas viviendas van del tipo N, donde 4 unidades disfrutan de manera privativa de un jardín, según su cuota de participación de la parcela original, hasta los chalets totalmente independientes, cuyas parcelas pueden alcanzar en algunos casos los 2.000 metros cuadrados, quizás más. Las distintas tipologías de viviendas serán disfrutadas según la graduación militar del personal. La forma jurídica que se contempla fue la del alquiler al propio gobierno de los Estados Unidos de América. Todavía saca una nota simple o un certificado literal, viene eso. Se le alquila directamente a los promotores. A la urbanización, lo tienen ustedes ahí, construida, como puede observarse en esa foto aérea, le dieron forma de revólver, a saber, para que se sitúe un poco, la punta del cañón sería la glorieta Fuerte de Navidad, por donde salimos. ¿Se puede agrandar así un poquito? No se puede agrandar. La tenéis allí, aquella foto de allí arriba, allí arriba está, en todo, luego lo veis. Ah, claro, Allí arriba. es que no. A ver si tenemos otra que... Ahí parece que la veis mejor, ¿no? Quizá ya... Vamos, yo hago así ahora mismo. Aquí tenemos la plata, la glorieta al final de la carretera del Banco del Club, ¿verdad? Y lo que sería el club sería la plata y el gatillo Jardín 27. ¿Cómo se le ocurrió, señores, a usted la trabajera? Todavía lo más curioso es que la calle, que todos lo hemos explicado, bueno, esto que titula aquí, Salto de Alvarado con Rodrigo de Escobedo, que hay una esquinita, es un triángulo que lo pueden ver ustedes aquí perfectamente. El triangulito ese es el percutor del revólver. El percutor del revólver, sí. Se llama percutor, yo creo que se le da lo que se abre, ¿no? Las películas. Venga. Curiosísimo. Va. Alrededor de ese revólver que ustedes ven quedaron unas parcelas de reserva. No existían divisiones físicas entre las viviendas, ni setos, ni vallas, que separaran las manzanas y las parcelas. Al ver ciertas películas de los americanos, nos recuerdan a nuestro barrio de Santa Clara.
La jardinería, lo digo porque hay un movimiento, me estoy acordando del Laura, de los árboles, y sobre todo la jardinería y la variedad de ubicación de los árboles fue objeto de un estudio muy detallado, según la orientación de las viviendas y la elección de las distintas especies, ya sea de hoja caduca o perenne. A partir de 1975, y voy abreviando, ven ahí unas poquitas de fotos. Esos son los tipos de chalés, le he puesto colorcito para que vean cómo se están distribuyendo dentro del barrio. Estos son algunos tipos que hemos dicho antes de chalet, algunos planos que tenemos originales de cuando se hicieron los distintos tipos. Este es el tipo hotel tipo D. Eso estaba ahí, ¿verdad? El hotel con su enumeración. Este es el I, en fin. Y es... Bien, a partir del 75 estas parcelas que quedan libres y de reserva, mencionadas anteriormente, fueron edificándose las distintas promociones de bloques de casas adosadas, que ya no son los 500 reales, sino las zonas de reserva, las parcelas esas que quedaron. Y muy rápidamente, la primera de estas promociones de piso, como pueden comprobar muchos de los que están, los asistentes aquí, fue la de Jardín 29, en 1975, que realiza la propia urbanizadora. Le van a seguir la urbanización Nuevo Continente, que fue en el 79, después le seguirá en el 80 Campo Ciudad, en el 82 se promueve dos cosas curiosas, en la calle Conde Osborne, que tiene su historia y que otro día. Conde Osborne 11 y Residencial Itaca, ambas Itaca. En la calle, esta es Conde Osborne 11, esta es Itaca. En 1983 será Jardín 27, promovida también por Urbanizadora Santa Clara. En principio, como los chalets, tiene un porqué, estuvo en régimen de alquiler, poniéndose más tarde a la venta en condiciones, yo creo que muy ventajosas para los propios inquilinos. Le siguió Residencial Cruz de Malta en el 84 y que la llevó a cabo Hispanoamericana de Construcciones. En 1987 se construyeron 3 conjuntos de casas adosadas y una de bloques de pisos, todos ellos de VPO en la calle Santo Alvarado, que será BAMI, Residencial Santa Clara, fase 1 y 2 y Algarve, que lo tenéis ahí. Y ya vamos terminando y cerrando ese círculo con Residencial Pilar, que recordaréis, esa ya la realizó otra empresa de la misma, Promotora Santa Clara S.A., en el 88. Y la ejecutada por Promociones Nervión, que son los mismos señores de Viapol, que está en la calle Álvaro Núñez, Cabeza de Vaca, 89. No nos podemos olvidar, por favor, de nuestro centro comercial Santa Clara, que tanta vida, ¿verdad?, nos ha dado. Y yo creo que fue en 1990, y donde yo continúo con mi agencia, obviamente un poquito, ¿no? Yo venía aquí, yo como el umbral, yo venía de mi libro, ¿eh? No. Pero hasta llegar a la situación, no, en serio, la situación actual, nuestro barrio tuvo que atravesar algunas vicisitudes, tales como la marcha del personal americano por el progresivo desmantelamiento de las bases, quedando deshabitada, posteriormente poniéndose en arrendamiento. Todo tiene un porqué, eso son unas exenciones fiscales en la urbanizadora, que poco a poco, mediante esta fórmula, fue convirtiéndose en una zona muy, muy, muy peculiar. Y esto es emotivo. Y en una relación entre sus residentes, que yo lo he vivido, los habitantes de Santa Clara, y estoy viendo cara, y recuerdo hace 30 y 35 años, era una cosa, y entre nosotros y la empresa propietaria, una relación muy estrecha. Me gustaría a mí aquí manifestar un grato recuerdo al equipo de mantenimiento, no emocionaros, que muchos de los presentes recordaréis, empezando por esto, la protección de datos me lo permite, por Manolo Mendoza, siempre de chalet en chalet, con su bicicleta, ¿verdad?, con Gregorio, con Liborio, en fin, es muy entrañable. Voy a dar un dato porque hoy se lo he comentado a una vecina mayor y ahí la relación era tal, yo eso lo he visto, que se cobraba Urbanizadora Santa Clara en el chalet de Jardín 27
Tenga en cuenta que los contratos eran de renta antigua, que aquí nadie quería venir, etcétera, etcétera. Pues yo he visto factura de luz, de agua, porque el agua lo pagaba Urbanizadora Santa Clara, que superaba a la renta que pagaban por el chalet. Con eso, si hay muchos jóvenes, se puede hacer una idea, ¿verdad? Bueno, pues recuerdo las personas que al principio elegían Santa Clara para su residencia, lo digo por mi experiencia, estaban conformados en un porcentaje importante por profesionales, médicos, arquitectos, abogados de la enseñanza, algunos políticos, bastante, empresarios ubicados en los polígonos industriales cercanos. Esa era muchos profesores, maestros. Al principio, con un poco de reticencia, mucha gente no se creía que querían venir a Santa Clara a vivir. Porque decía por su lejanía al centro de la ciudad, ¿eh? Bueno, ahí metió nuestra iglesia, nuestra de esto. Fíjense ahora, ¿eh? Hablé con un vecino hace muchos años que me decía, él era médico y le mandaban una ambulancia, le mandaban un de eso y se decía aquí, voy a Sevilla, tú lo has dicho, como el que va. Y hoy constatamos, como están viendo ahí en esa foto, que ya no hay distancia, que formamos parte, estamos muy céntricos y sobre todo dentro del segundo y el moderno centro de Sevilla, que es Nervión. Todos hemos ido andando con los niños, ya se puede ir al Nervión Plaza al Cine o a los Arcos, hemos ido dando un paseo a tomar algo, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué el nombre de Santa Clara? Que yo creo que Manoli o algunas personas, esa curiosidad para los más curiosos. Pues sí, es verdad. El nombre de Santa Clara no es por una santa ni es por eso, es por la madre y abuela de la familia que estamos nombrando sin nombrarla varias veces y que se llamaba Clara y que era de Cuba. Una curiosidad, todavía hoy existe en uno de los chalets de Santa Clara, yo creo que los más amigos lo sabrán, una fuente de mármol y un árbol, creo que es un cítrico. No sé si es no es un naranjo, es otra cosa, pero es un cítrico traído de Cuba y está porque sí, y está, Tamarindo. pues ahí está. Y en fin, por discreción pues no voy a decir. Tenemos que hacer una inclusión. Y como final del pequeño relato sobre nuestra barriada, decir que también este espacio dejó huella y me consta en los hombres y mujeres y jóvenes americanos que vivieron en nuestras casas y muchos vieron nacer aquí a sus hijos. Pasearon, jugaron con ellos, como hemos hecho nosotros, como están haciendo ahora los más jóvenes o como con nuestros nietos. Recientemente vinieron algunas, tuve bueno, mirad una foto, maestra, cómo se ve ya, ¿no?, el contorno que estamos dentro de Sevilla, aquí desde el este, y vinieron a verme, tuvieron la amabilidad de hacerme una visita a MD, un grupo de señoras americanas casadas con estos jóvenes y ellas jóvenes que tuvieron sus hijos aquí y vinieron a ver las casas donde habían nacido sus hijos. Para mí, la verdad, fue muy bonito, fue muy curioso y me llenó de eso, ¿no?, de ternura, de ver que venían y donde habían nacido ellos. Bueno, pues como supondréis, 40 años de esta profesión y entrando en las casas de eso y compartiendo tanta hora de charla con vecinos y amigos, lo que me enorgullece muchísimo. Eso da para mucho, pero por hoy me quedo solo reiterar mi agradecimiento a todos y quedo a vuestra disposición, como siempre, ahí en la esquina, en la inmobiliaria. Muchas gracias. Estoy muerta de ¿Te lo cierro? Sí, yo te lo cierro, no se preocupe. Sí, yo te lo cierro. A continuación va a intervenir José Antonio Cobeña Fernández sobre la identidad urbana de Santa Clara. José Antonio es doctor en psicología, funcionario de la Junta de Andalucía y ha desempeñado en la Administración Autonómica los cargos de Secretario General del Servicio Andaluz de Salud y de Director General de Política Digital.
Es vecino de Santa Clara desde 1987. Como curiosidad les diré que en esta sala se han reunido 2 secretarios generales del Servicio Andaluz de Salud, así es que pueden pedirle algo, a ver si se lo recomienda, a una cita, una cita más breve. Cuando quieras, José Antonio. Buenas tardes a todos, a todas. Deseo comenzar mi intervención con unas palabras que siempre, lógicamente, he utilizado en mi larga vida profesional, recogidas del Quijote, porque simbolizan muy bien lo que siento en estos momentos y lo que ha sido pues todas las jornadas de preparación de esta corta intervención. Que yo, Salvador, voy a intentar ajustarme a las órdenes que recibí tuyas. Es decir, 15 minutos, por favor, porque somos muchos. Así y lo es. importante es que luego intervengan ustedes, que yo creo que es interesante, ¿no? Porque Eso. podamos debatir cosas. Lo voy a intentar, Salvador. De acuerdo. Ya sabes que cuando se anuncia que se va a intentar es horrible. Peor. Pero bueno, voy a intentarlo. Decía Cervantes, y lógicamente poniéndolo en la boca del Quijote, que es de gente bien nacida agradecer los beneficios que se reciben. Y uno de los pecados que más a Dios ofende es la ingratitud. Eso está en el libro primero, en el capítulo 22. Y por otra parte, es muy importante que cuando uno se enfrenta al tiempo que te asignan, en este caso el que me recordó una y mil veces Salvador, es un tiempo, ustedes lo tienen que entender, en blanco. Y yo siempre he recordado a un autor italiano que le tengo, no digo lógicamente respeto reverencial, pero algo parecido, Italo Calvino, porque él escribió una conferencia que desgraciadamente no pudo pronunciar, que iba a llevar a cabo en Harvard en el año 1985 y falleció por un accidente vascular cerebral, de pronto. Pero la familia entendió que esas conferencias, que eran seis propuestas para el próximo milenio, y una conferencia final, que era esta, se llamaba El arte de empezar y el arte de acabar. Y yo, lógicamente, lo que quiero es seguir el camino de Italo Calvino, porque decía que lo importante es, al final, decir algo esencial. Lo voy a intentar en este corto tiempo. Muchas gracias, sinceramente, a las personas que me habéis invitado, obviamente, a la presidencia del club, al club, y a todos ustedes que hoy han optado por venirse con nosotros durante este tiempo. He tenido mucho interés en reforzar una idea clave que no sé si lo conseguiré en este corto espacio de tiempo, pero es hablar de la identidad del barrio de Santa Clara, porque a mí me preocupa. Yo llevo aquí, lógicamente, en este momento casi 37 años viviendo, y sé que falta por escribir la historia completa del barrio de Santa Clara. A mí me gustaría hacer un esfuerzo y poner un grano de... Hoy creo que lo voy a hacer, hablando de la identidad, que yo la entiendo, y así la he compartido en su momento, con la lectura de un gran experto en el conocimiento de los barrios, que ha sido el catedrático de Geografía de la Universidad de Sevilla, Florencio Zoido, cuando, voy a leerlo porque son palabras suyas, excelentes, cuando abordaba el problema de la identidad de un barrio. Decía, es que forma parte del núcleo urbano, además bastante homogéneo, con límites más o menos imprecisos, que constituye una unidad básica en la percepción de la vida urbana. Los barrios están ocupados por grupos de gente a veces bastante homogénea, ¿o no? Y los barrios reflejan fácilmente las características y modos de vida de quienes lo pueblan, porque al final lo hacemos las personas. No lo hacen los chalés, no lo hacen los bloques, por cierto, de organizadora Santa Clara, que nos decía que había que elegir una forma de vivir diferente, yéndose al chalet y no vivir, decía el anuncio en el ABC, que lo he visto, y no vivir bloqueado. Y he sido, lógicamente, soy una víctima de ese anuncio y hoy hablo bloqueado. Pero bueno, no es inocente tampoco, lógicamente, ese tipo de campañas. Además, decía el profesor Zoido que en él se distingue un núcleo donde las peculiares relaciones sociales se manifiestan de un modo acusado, para luego irse difuminando en los bordes e intersier. Y espacio, es un espacio, el barrio, y me parece eso extraordinario,
que el individuo perfectamente conoce y practica, el que percibe al final como propio y familiar, el que le da seguridad, el que evoca siempre cuando habla de su barrio. La definición comporta otra dimensión de lo geográfico, porque lógicamente al final somos los vecinos del barrio los que elaboramos la imagen del barrio, no nos engañemos. Una cosa es la urbanización del barrio y la topografía, pero lo que verdaderamente vale es el alma de las personas que aquí estamos, ¿no? Que estamos en torno a las 10.000 personas, según los censos. Lo anteriormente es así, y yo ya no voy a hablar de esto más, porque la música militar nunca me supo levantar, y no me quiero acordar mucho de los acuerdos de Madrid, de los acuerdos de Eisenhower y el generalísimo Franco, por el que al final nace esta barriada, para que ustedes lo entiendan. Hay mucho escrito, yo he investigado mucho, me callo y bastantes cosas, pero se decía que el 27 de septiembre de 1953, y luego nace la ciudad jardín Santa Clara, para el ejército americano, fue una fecha histórica para Occidente. Eso es lo que decía la prensa y todos los comentarios. Después ya me ahorro decir todo el comando estratégico aéreo, que tiene un nombre muy rimbombante, los bombarderos, que alguno conocí, por cierto, se lo puedo asegurar, porque yo estuve en el Hospital Universitario de San Pablo y agarrábamos los cuadros cuando conectaban los bombarderos B-52, que se estaban utilizando en la guerra. Por eso no me quiero hablar mucho, porque estas bases nacen de la Guerra Fría y nacen de unos momentos de tensión mundial importantísima. Y quiero olvidar, si es posible, en todo lo que pueda en mi vida, el contenido de una guerra. Por eso, a mí me ha parecido muy importante primero preguntarme ¿por qué es una ciudad jardín? Y he encontrado una respuesta en el gran teórico de la ciudad jardín, Ebenezer Howard, que es el gran defensor y el que define perfectamente qué es una ciudad jardín. Pero lo que pasa es que en este caso tenía lógicamente un sello militar y con una denominación, Santa Clara, que tampoco es inocente, porque Santa Clara, yo no estoy muy de acuerdo que sea el problema de del nombre de una familia, sino que es que hay una aventura amorosa en un crucero de don Enrique Fernández de Bobadilla, que efectivamente conoce a una chica cubana natural de Santa Clara, que su padre tiene un ingenio de azúcar maravilloso, fantástico, que era la familia Abreu, y se viene Gómez Abreu, y de ahí nace todo. Bueno, esto yo no lo leo hoy porque es como una telenovela, pero está clarísimo que por lo menos creo que es muy interesante recuperar la identidad, porque al final nosotros cuando decimos ¿de dónde vive? Santa Clara, pero Santa Clara ¿por qué? Bueno, y luego otra corrección, se llama Santa Clara porque la ciudad de Santa Clara, que nace en lo que hoy era entonces Villas de Cuba, nace con el nombre de gloriosa Santa Clara de Asís, concretamente en el año 1689. Además, miren, para que vean que los datos, creo que he sido riguroso a la búsqueda de los datos. Y lógicamente, si todo esto lo traigo aquí a colación es porque está contrastado con documentos que los puedo aportar. Y además es precisamente una revista muy cubana y una actividad muy cubana la que declara el nombre, que yo me quedé verdaderamente sorprendido, ¿no? De la ciudad de gloriosa Santa Clara de Asís, que además se inaugura el 15 de julio de 1689, también como nosotros, por 175 familias, nada más. Ahí nace Santa Clara, en torno a un árbol, que es un tamarindo. ¿Cuántas veces he pedido yo aquí a la asociación que podríamos hacer un esfuerzo de plantar un día un tamarindo en homenaje a lo que nuevamente ocurrió aquello? Y creo que se puede hacer. No, bueno, y además, no puede, lo último, para que se sepa, ¿quién funda Santa Clara? Un obispo gallego, curiosamente. ¿Por qué? Porque era el obispo de La Habana, que lo habían enviado de España. En concreto se llamaba Diego Evelino de Compostela. Y 2 años después se crea la ciudad, pero ¿por qué le había creado primero la parroquia? Porque primero eran las parroquias y después las ciudades. Bueno, un pequeño trazo, pero ya está. Simplemente para que tengamos esta memoria histórica. ¿Y por qué quiero hablar hoy del barrio 94? Porque efectivamente este barrio es así como figura en el Ayuntamiento de Sevilla. Es un código numérico que aglutina
81 calles y que además forma parte del distrito San Pablo-Santa Justa, que integra 12 barrios, con lo cual esto nos va dando un cierto cuerpo, porque al final, solos, a veces poco podemos hacer. Qué bueno es que indiscutiblemente podamos avanzar. Tengo muy poco tiempo, ¿eh? Bien, la ciudad de Santa Clara, hemos hablado ya de por qué nace, pero aquí me tengo que detener a la fuerza. Porque evidentemente ya sabemos que nace de la compra, divisiones y agrupaciones de fincas de Calonge, Ramírez, Redondelas, Sabayuela, Buena Esperanza y Huerta de los Ingleses. Pero fíjense por dónde, que son 80 hectáreas las que se compran y se ordenan para ponerlo al servicio del gobierno de los Estados Unidos. Pero es que es curioso que los antecedentes históricos de algunas de las fincas que se compran, he visto que tienen una antigüedad que se remonta hasta el siglo XII. ¿Por qué? Porque verdaderamente aparecen en los documentos en el llamado Privilegio de los Molinos de Alfonso X el Sabio, donde cita Alfonso X el Sabio, meu molino, el pico, que estaba aquí, donde estamos actualmente nosotros, asentados como barrio. Eso me pareció interesantísimo, porque evidentemente tenemos detrás una historia extraordinaria, que además la recoge muy bien, y esto se puede consultar. Me he trasladado al Centro de Documentación del Agua de Masesa, porque resulta que nuestro barrio está íntimamente vinculado con los caños de Carmona. Por eso la Y evidentemente, qué extraordinario es pensar, y qué pena que se destruyera todo con la obra nueva de la ciudad jardín Santa Clara, la City Garden, porque allí se asoló todo el resto que había del molino, del pico, del molino Sabayuela y de lo que era también la torre Almenara sobre la que estaba asentada el molino del pico. Esto lo dice Francisco Buendía Ponce, que era un médico de la Cámara del Rey, en un libro precioso sobre el origen y calidad de las aguas dulces potables de Sevilla, donde habla de este molino, junto con otros 8 molinos. Y esos 9 molinos que eran del rey, los entregó a la ciudad de Sevilla. ¿Para qué? Para poder rentabilizar y cuidar el trayecto, era en superficie, no aéreo, de los caños, mal llamados caños de Carmona, que siempre reivindicaban desde allí, que se llamaban caños del Guadaira, del río Ira. El Alcázar del río Ira, del Guadaira, y no de Carmona, que simplemente era por la entrada principal de la cometida de los caños de Carmona en la puerta de Carmona. Luego, para mí hay una fecha que habrá que estudiar, el 13 de febrero de 1172, donde se celebra, lógicamente por parte del califa almohade Abu Yaqub Yusuf, la traída de agua a Sevilla de la Alcalá de Guadaira, que ha pasado por el molino del Pico, entre paréntesis, por Santa Clara. En 1970, pasando el túnel del tiempo, y me alegro que hayas hecho el detalle de las urbanizaciones, Nuevo Continente, simplemente quiero referirles 2 o 3 cositas. Me he entretenido en buscar la publicidad que llamaba a los vecinos para que vinieran aquí. Y los anuncios no tienen desperdicio. Decían, por ejemplo, los que viven en Santa Clara son los que viven donde se puede vivir. No viva más bloqueado. ¿Y por qué en Santa Clara? Y decía, porque en Santa Clara todo es más puro, más limpio, se respira a pleno pulmón, con el encanto de su anuncio a toda página, ¿eh? Impresionante. Solo en régimen de arrendamiento, ponía debajo, 4.500 pesetas al mes. Pero es que todavía, a partir de estos años, siguieron los anuncios, y había uno que me llamó mucho la atención. Era un señor con una maceta, con 3 macetas en la mano, y en el fondo decía, pues todavía tendría que traer 4.997 más si pretende llenar su jardín. Y decía, más de 300.000 metros cuadrados de espacios verdes. En Sevilla hay muchos pisos, esto era para Jardín 29, la promoción. En Sevilla hay muchos pisos con poco césped. En Jardín 29 lo que hay es mucho césped con pocos pisos. En Jardín 27, y ya va, lógicamente me toca el corazón, a donde yo vivo, lo tiene todo sin esperar a nada. Ahí está lo bueno.
verdaderamente sorprendente. Bueno, ¿qué le voy a contar? Y luego me llama mucho la atención que antes de la fecha de lo que fue la inauguración del club, el 30 de diciembre de 1973, unos meses antes, dice: la Libertad es más cómoda en Santa Clara. Los servicios adicionales del club social, pista de tenis, parque infantil, piscina, hacen más cómoda la Libertad de Santa Clara, incluyendo un cierre muy significativo: Ciudad Jardín. Es que es otro modo de ser libres. Bien, no le doy mucha más vuelta, tengo muchas más cosas preciosas, pero vamos a una cosa muy importante. Miren, yo quería hablarle, lógicamente, y termino pronto, de la identidad. Y hay una persona que es, yo creo que la máxima autoridad mundial en urbanismo, que es la investigadora americana Jane Jacobs, que murió en 2006. Me refiero a ella porque ha sido la mejor pensadora urbana que ha existido hasta la fecha de hoy, y así se explica en muchísimas monografías, con un libro precioso, Muerte y Vida en las Grandes Ciudades. Y yo, si la traigo a colación, es porque ella defendía la vida urbana que dé el máximo protagonismo a las personas y no a los edificios, que garantice las aspiraciones más básicas que podemos imaginar al elegir una forma de vida, como es el caso de nuestro barrio, por elección y no por alusión, por problemas de la gran ciudad. Y me refiero a la seguridad y la intimidad, según Jacobs. La seguridad basada en el conocimiento del vecindario, no tener un policía detrás de cada uno. Es decir, en el conocimiento mutuo, porque ese es el reforzador humano por excelencia. Como se dice en la presentación de una obra de Jacobs en la última edición en 2011, cuando existen espacios de socialización y encuentro que ayudan a la creación de vínculos entre las personas, ese es el auténtico sentimiento de comunidad. Porque eso es lo que hace que la gente se sienta segura, ya que en un vecindario cohesionado es posible reconocerse unos con otros. Ayer un amigo en cada esquina, personas que se saludan, en definitiva personas que puedan ir sonriendo por la ciudad. Mire, lo decía muy bien Stefan Zweig, quien no conoce, ¿no?, a este grandísimo escritor, que en una visita a Sevilla dijo una frase, a mí me parece memorable: en Sevilla he comprobado que se puede ser feliz. A mí me parece extraordinario. Y decía él, hay ciudades en las que nunca se está por primera vez. Deambulas por sus calles desconocidas, sientes como si todos los rincones te acudieran a los recuerdos, te llamaran voces amigas, y su rostro, porque las ciudades pueden ser como las personas, tristes y viejas, risueñas y jóvenes, amenazadoras y gráciles, dulces y flexibles, te suena de una ciudad hermana o de una imagen. A mí me agrada pensar, y lo quiero compartir con ustedes, que al igual que Zweig, en nuestro barrio Santa Clara, yo creo que podemos ser también felices. Bien, termino. Ahora mismo tenemos una época en la que hay bastante anomia social, donde prima el individualismo, ande yo caliente, ríese la gente, y donde la autoridad competente es la única encargada de mantener el orden sin acabar de controlar la gentrificación y otros fenómenos muy duros que hay en nuestra ciudad. Porque Jacobs, cuando analiza los barrios, dice que no se genera en la comunidad golpe de normativa, ese mutuo sentimiento de seguridad, sino a través de la creación de espacios donde la gente pueda compartir su tiempo y sus pensamientos. Espacios donde aprender a mediar, a ceder, a reconocer a los demás en sus diferencias y sus necesidades. Termino. Como decía Italo Calvino, también tengo que respetar lo mismo que he hecho a la hora de empezar, el arte de acabar en esta breve intervención. Yo vivo desde 1987 en la urbanización Jardín 27, en lo que llamo la corona de lo que fue la ciudad Jardín Santa Clara, la City Garden, que debe este nombre a la salvaguarda de Jardín, de la original Ciudad Jardín y de la manzana o sector 27 del plan parcial de ordenación de la citada Ciudad Jardín, que de ahí el nombre de Jardín 27, ocupando una parte de lo que fue este desarrollo urbanístico militar, que tenía la forma de un revólver. Y concretamente Jardín 27 ocupa la zona del Gatillo, que sé como metáfora que nunca más se apretará, afortunadamente, en dinámica de guerra, al desaparecer su espíritu y configuración militar. Es más, recuerdo en este momento el lema del 3.973 Escuadrón de Defensa en Combate,
cuyos oficiales, integrantes y residentes de la ciudad jardín militar exhibían con orgullo en sus bases de Morón y San Pablo. Era una banderola enorme que ponía en inglés, también traducido abajo al castellano: nuestra profesión es la paz. Hoy en este acto cambio esa leyenda por otra más acorde con el tiempo actual y con la identidad del barrio, porque nuestra responsabilidad ahora, como Barrio 94 de Sevilla, es promover y mantener la convivencia pacífica de su vecindad, junto a la sostenibilidad integral, solidaridad y defensa de su identidad vecinal, a través de la conciencia de pertenencia al barrio, que no es lo mismo tener sentimiento que conciencia de vecindad. Mucho más allá de los meros sentimientos que nos genera el día a día, participando en las diferentes proyecciones de convivencia y asociacionismo que existen en la actualidad. Muchas gracias por su atención. En cuarto y último lugar intervendrá Última no. perdón, Último, 15. tercero. Ya me voy. Ya me voy. Ya me voy, Salvador, por favor. No sé si es que ya no, todavía no he captado caras de cansancio. Yo creo que está siendo tan interesante que está atrayendo No vayáis, por la favor. atención de todos vosotros. Bien, pues a continuación va a intervenir Teresa Ibáñez Magariño, que nos va a dar una visión acerca de la institucionalización del barrio. Teresa ha sido también enseñante, docente durante 35 años, primera directora del Centro de Enseñanza Infantil y Primaria Santa Clara, nuestro primer y único colegio público. Es licenciada en Historia Moderna y finalmente también ha sido profesora de instituto. Actualmente es miembro del área de cultura de la Junta Directiva del Club Santa Clara. Y nos va a hablar, como os digo, sobre la institucionalización, para lo que ha tenido que llevar a cabo, naturalmente, un proceso de investigación, porque todo el mundo recuerda cosas, pero sistematizarlas y profundizarlas no es tan fácil. Tienes la palabra. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y vamos a intentar... Se oye bien, ¿no? Es que no estoy acostumbrada a esto. Y, en fin, quiero ser breve, que no sé si podré, porque yo normalmente nunca soy breve, pero voy a intentarlo. Sí, controlar como a los demás. Yo te voy a controlar. Controlarlo como a los demás. No, que va. Vamos a ver, yo voy a hablaros pues de las distintas instituciones que hay aquí en el barrio. Fundamentalmente pues son los colegios. Ya sabéis, soy docente, mi punto débil es la historia, es lo que me gusta, y entonces pues este tema me atrae y me satisface mucho. Entonces pues quería pues comentaros una serie de cosas y lo voy a hacer desde el punto de vista cronológico. Voy a ir de más antiguo a la actualidad. Voy a tocar diversos aspectos, los colegios, fundaciones, la parroquia, el club, en fin, una serie de... Y voy a intentar hacerlo lo más ordenadamente posible, siempre dentro de mis capacidades. Así que me disculpáis, pero estoy sobre todo encantada con estas personas tan preparadas, tan formadas, tan interesantes, que estamos aprendiendo muchísimo. Yo esto de que Alfonso X el Sabio estuviera por aquí dando los molinos del pico y esas cosas, me he quedado alucinada. Ya me lo tendrás que informar. Me tendrás que informar bien. Entonces, bueno, pues yo voy a remitirme, también ya sabemos todos los orígenes del barrio, no hay que volverlo a repetir. Entonces, dentro de esas instituciones que queremos, de las que voy a hablar, pues voy a hacer, primeramente, voy a hablar del primer colegio que vino aquí al barrio. Este es el Colegio Santo Ángel, que apareció aquí por el barrio en el 1969, una fundación francesa, originariamente francesa, y en 1868 se establecieron en Sevilla y han estado en edificios, pues como es lógico, primero en la calle Mármol y luego en otro centro, hasta que, no sé si algunos recordarán, que allá por los años 60 pues se cayó el colegio donde estaban centrados, y no sé si lo recordaréis, yo me acuerdo muy lejanamente, y entonces se vinieron aquí a Santa Clara. Entonces eso fue ya en el año 69, eran las hermanos del Santo Ángel. Entonces crearon ese magnífico colegio que nosotros conocemos ahora, pero yo quería hacer una observación, y es que cuando ellos llegaron aquí, el barrio no existía como la entidad que tiene ahora, que es lo que nosotros estamos hablando, de la entidad de nuestro barrio.
era un colegio de alumnas, porque entonces nada más que había niñas, que venían de Sevilla. No era un colegio del barrio, puesto que aquí los habitantes que había, que quedaban, eran los americanos de los chalés de los americanos, famosos. Ellos tenían su propio colegio, los americanos tenían su propio colegio en donde está hoy el San Agustín, ¿vale? Entonces el colegio ese era nada más que para los americanos y aquí no había ningún otro colegio. Solamente llegó así como un poco como de casualidad. Es verdad que luego poco a poco, conforme el barrio se fue creciendo y ya se fueron creando los otros colegios y tal, pues nada, fue integrándose en el barrio, e incluso las alumnas y posteriormente alumnos ya iban siendo de aquí, mayoritariamente del barrio Santa Clara. Y luego poco a poco pues se fue integrando y participando de todas las actuaciones que se ha ido haciendo un poco en forma común, que ya lo hablaré también, de los otros colegios también, integrándose en el barrio. Y la verdad es que últimamente pues ellos han participado de cosas y eventos que hemos organizado desde el club, con otros centros escolares, es decir, que ya forma parte de un colegio de su barrio, pero que originariamente no era así, ¿vale? Estamos hablando de los principios de la barriada y del Colegio Santángel. Poco a poco, pues muchos de los que estamos aquí, pues fuimos formando parte de esa comunidad educativa y creciendo como todo en el barrio, ¿de acuerdo? Voy a pasar ahora en segundo orden cronológico. Voy a dar unos datos así sucintos de todo, ya os digo, lo más breve posible, para luego poder hacer una charla y englobarlo todo conjuntamente, que es la idea que yo tengo. Posteriormente, ya en el 71, aparece el Colegio San Pelayo, el Centro de Educación Especial. Ya se había creado en 1962 en el centro, pero ya en el 71 se vinieron aquí al barrio Santa Clara, alquilaron un chalet que estaba situado prácticamente donde está hoy el mismo, por lo que yo he averiguado, en el mismo centro donde tienen ahora ellos su sede. Y estaba patrocinado, estaba protegido por Cáritas Diocesana, ¿de acuerdo? Luego fue creciendo este colegio, porque claro, tenía muchas necesidades. Tened en cuenta que era un centro de educación especial, que primitivamente, allá por el año 65, se llamaba, espera que lo voy a poner aquí, se llamaba... perdón, lo tengo aquí. Se llamaba Centro de Niños Disminuidos Físicos, Discapacitados Físicos y Psicofísicos. Así se llamaba el colegio en un principio. Luego ya a partir del 75 fue creciendo, intervino el Monte de Piedad, entonces no era Cajasol, sino que era Monte de Piedad con Cáritas, y luego ya ellos fueron creciendo, y se fueron interviniendo otra serie de instituciones, ¿vale? Entonces ya se intervino a partir del 2014 la Fundación Cajasol y ya concertaron un concierto educativo con la Junta de Andalucía, ¿de acuerdo? Ya en el 2015 forman parte de la Fundación Patronato San Pelayo y luego ya crearon, perdón, es que estoy nerviosa, tengo la boca seca, voy a beber un poquito de agua. No, esta, perdón. Son muchos datos. Y entonces ya a partir del 1995 se desgajó la Fundación Niños con Amor, que muchos habréis oído porque además participan de muchas actividades aquí en el barrio, para dar cabida a esos alumnos que salían con 21 años, ya había terminado la edad de escolaridad, pero no tenían ningún sitio donde ir ni seguir formándose y tal. Entonces apareció ya la Fundación Niños con Amor, que gracias al tesón de los profesores que había allí, de los educadores, de los padres, y ya posteriormente, más adelante, aparte, se creó un centro de unidad de día y un centro ocupacional para estos niños, y posteriormente han construido el edificio que era donde estaban las famosas pistas de tenis que había en San Pelayo, no sé si lo recordaréis, esquina ya casi con Jardín 27, me parece. Ahora ya han creado un centro ocupacional de Niños con Amor, que la pretensión es también crear una serie de viviendas tuteladas más adelante, pero que todavía de momento pues no puede ser, ¿de acuerdo? Esto, tanto San Pelayo como Niños con Amor, pues irán también integrándose en el barrio. Ya sabemos, todos hemos visto, por ejemplo, el Viernes de Dolores, cómo salen los niños San Pelayo haciendo la procesión, no sé si recordaréis haberla visto, cómo van muchos, se integran
hacen una labor de integración en el barrio totalmente, porque yo los veo desayunando a lo mejor en la Peña Bética, los veo que van por la calle y van al Aldi de la otra esquina, o sea, intentan sociabilizarlo e integrarlo en el barrio. Y por supuesto aquí en el club, que también tienen una serie de días, ¿verdad, Faustino?, que vienen a hacer una especie de actividades deportivas. O sea que hacen una labor extraordinaria, desde luego. Así que ya llevamos 3 instituciones: el Colegio Santo Ángel, por orden cronológico, el San Pelayo, posteriormente surge Niños con Amor, aunque sea posterior, pero he querido englobarlo también en ese centro. Posteriormente ya seguimos con nuestra trayectoria cronológica, nos vamos a 1974, que es cuando se funda el Club Santa Clara. Todos sabíais, los que sois primitivos de aquí del barrio, desde los primeros años, recordaréis que había una piscina, un poco donde está actualmente la piscina, que había un centro ahí social, pero que no tenía ningún tipo de entidad. Y ya en 1974 se crea en julio una comisión fundacional dirigida por el señor Enrique Fernández de Bovedilla, presidida por él, junto con otras 2 personas, Manuel Martínez y José Prieto. Y se reunieron en la calle Alonso Pineda, número 20. Allí se creó el primitivo Club Santa Clara, que luego se hizo una asamblea ya constituyente para formar el Club Santa Clara. De ahí que estemos nosotros ahora conmemorando el 50 aniversario o el 50º año de la fundación del club, que ha quedado bien, la palabra ha quedado estupenda. Entonces, anteriormente, unos meses antes, se había aprobado por la Dirección de Política Interior, se habían aprobado unos estatutos sociales, ¿de acuerdo? Y entonces ya arrancó el Club Santa Clara, y su primer presidente fue Antonio Llero. Luego, acordaros, la sede está todavía en Alonso Pineda. Luego ya en marzo del 86 se vienen aquí esta es la calle Alonso Pineda, número 1, exactamente. Y entonces se viene aquí y se establecen las nuevas instalaciones, que no son estas, por supuesto, ni muchísimo menos. Entonces era el presidente Miguel Ángel Cubile. El club, como sabéis, ha tenido un recorrido larguísimo, con un esfuerzo y una cantidad de cosas que se han ido haciendo vosotros mismos, porque además lo grandioso del club es la cantidad de gente que colabora y que hace posible que el club que tenemos sea el Club Santa Clara y un club de barrio, no olvidemos, estamos en un club de barrio. La evolución ha sido tremenda gracias a la cantidad de gente, sobre todo además ha habido muchas familias que se han integrado aquí en el club, hijos del barrio, que aunque no viven en el barrio quieren ser socios del club, nietos también de los antiguos socios también quieren formar parte del club. Ha sido una progresión la que ha tenido tremenda, no solamente ya por las obras ni nada, sino porque la gente ha hecho posible todo que podamos aquí, lo mismo que estamos aquí todos ahora, porque tenemos interés e ilusión por nuestro club, por esta conmemoración y por nuestro barrio, en definitiva. Entonces, esta progresión que ha tenido, no solamente con el aumento del edificio, las nuevas obras, que ha sido hemos hecho una serie de edificios magníficos, nada más que aquí este pabellón, que data del año 20, de la época de la pandemia, por ejemplo. Entonces, son muchas de las cosas que hace gracias precisamente a los socios. Ha habido también una cantidad de actividades no solamente deportivas ya el club no es solamente un club deportivo como en un principio parecía que podría ser, sino ya un club también que tiene cantidad de actividades culturales, sociales, deportivas, solidarias, no olvidemos el carácter solidario de la cantidad de actividades que se hacen. Todo esto forma parte del club y esto es gracias, por supuesto, a todos vosotros, ni muchísimo menos. En fin. Hay un hito importante en el 2012, que es cuando se hace el nuevo gimnasio, el nuevo edificio, pero eso ha sido una constante continua a lo largo de todos estos años. El 20 con la pandemia ahí supone como si dijéramos un parón, pero realmente el club se paró porque no entraba ni salía gente, ni había bar, pero el club siguió funcionando.
el número 8, por ejemplo, de la actividad solidaria con la fabricación de miles de mascarillas, en la que vinieron un montón de socios, instituciones como bomberos, Policía Nacional, para ayudar y colaborar con todo eso que se estuvo haciendo. Por supuesto, el concurso de microrelatos también se generó precisamente en la época de la pandemia para que hubiera alguna actividad entre los socios en sus casas, y por supuesto también se inició la construcción de este pabellón. Aquí lo tenemos, que es una joyita ahora que nos sirve para muchísimas cosas. En fin, y todas estas continuas reformas que hemos ido haciendo nos va a servir para mantenerlo ahora, ilusionarnos, seguir ilusionados con el club y mantenernos totalmente de acuerdo todos, y que podamos disfrutarlo. La familia, los amigos, los vecinos. No olvidemos que esto es un club de barrio, un club de barrio de nuestra barriada de Santa Clara, ¿vale? Voy a beber un poquito de agua porque me seco. Llevo mucho tiempo. ¿Me quedan 2 minutos? Me quedan 2 minutos. Dios mío de mi vida. Bueno, vamos a ver. Ahora yo voy con el Colegio San Agustín y la parroquia, ¿vale? Bueno, ya vemos que San Agustín está situado donde estaba el antiguo colegio de los americanos. Esto es muy curioso. Yo estuve hablando con el padre Jesús Manuel del Agustino, y luego con el padre Muciente me estuvieron contando muchas cosas. Los agustinos estaban allá por la carretera Carmona, pero se le quedaba el colegio pequeño, no podían ampliarlo. Total, que deciden, a través de una persona, le aconseja venirse aquí a Santa Clara, que era cuando se estaban vendiendo tanto los chalés y todas estas cosas. Entonces se pusieron en contacto, gracias a Enrique Fernández de Bobadilla y a Fernando Muñiz, para comprar el colegio de los americanos, pero tuvieron que ir a Rota, porque por lo visto en aquel momento el colegio de los americanos, según me han contado, pertenecía a la base de Rota, y allá que se fueron, ¿vale? Y pudieron comprarlo. Entonces se instalaron en las antiguas instalaciones. Ellos lo reformaron, lo adecuaron, lo equiparon, y ya en el curso 1976 empezaron ya a dar clases, ¿de acuerdo? Ya, pues por supuesto, ya empieza a ser un colegio de barrio. ¿Por qué? Porque ya los chalés se estaban alquilando y vendiendo posteriormente a los sevillanos que querían venirse a tener una buena vida en libertad y un paraíso maravilloso, como nos decía la publicidad, ¿de acuerdo? Entonces a ellos les interesaba también, a la promotora, a la urbanizadora Santa Clara, que hubiera colegios ya en el barrio. Entonces le ayudaron a generar eso, y a la vez en el colegio, pues claro, en el colegio americano había cultos, cultos cristianos, pero de las diversas religiones que tuvieran los americanos allí, pero no había un centro católico como tal. Entonces ya los mismos agustinos se encargaron del culto católico aquí en el barrio. No había templo, con lo cual se pusieron de acuerdo con las hermanas del Santo Ángel y le solicitaron utilizar la capilla del Santo Ángel como centro parroquial. Entonces ellos, los agustinos, oficiaban las misas, eran misa diaria, los domingos también, y entonces había una relación. Incluso me dijeron que las monjas no le pedían nada, pero que ellos le daban en pago una cantidad de dinero. Incluso ellos construyeron una puerta que daba directamente de la capilla al patio del colegio, para no tener que entrar por el colegio y molestar a las monjas ni a la actividad escolar. O sea que ahí está todo interrelacionado, tanto el San Agustín como la parroquia. Luego ya posteriormente ya se construyó un templo. Ahí estuvieron hablando, se pusieron en contacto con el ayuntamiento, el famoso padre Mariano, no sé si algunos lo recordarán, el padre Mariano, con idea de conseguir el templo, pero claro, tenían que convencer a la urbanizadora Santa Clara para que le donara los terrenos para el templo. Lo consiguieron, pero el señor Fernández de Bobadilla puso una condición. Bueno, varias condiciones. Una, que la iglesia se llamara Santa Clara, parroquia de Santa Clara. ¿Vale? Muy bien. Luego también donó el cuadro que está en el presbiterio de la iglesia de Santa Clara, según tengo entendido, de la escuela, la verdad es que el cuadro es magnífico, de la escuela sevillana del 17, dicen que de la escuela de
yo no lo sé, otro que sí Zurbarán, no lo sé, yo eso no lo sé, pero el cuadro de luego es magnífico, para que lo pusieran en el presbiterio. Y luego, que ve que no se lo ha dicho a nadie, nada más que a mí. Porque te está pasando. Yo me estoy pasando. Bueno, es que estas son cosas que yo creo que son pero- atractivas, ¿no? Vale. Y luego una bandeja con una bandeja de plata para ponerlo en la puerta del sagrario de la capilla. Bueno, pues ya no digo más del santo. No digo más del santo. Voy a hablar de los rosales. El colegio de los rosales, claro, es que el colegio de los rosales no falta todavía. Claro, el colegio de los Rosales, claro que todo el mundo sabe dónde está, además está ahí situado en una zona equidistante y central del barrio. Y claro, lo funda María Eulogia, pero era María para todos los que lo conocimos. Empezó como un colegio de educación de preescolar, educación infantil, pero que muchos de nuestros hijos de guardería fueron allí al colegio, pero claro, muchas familias querían que siguiera con la educación, que siguiera con ello allí en el colegio. Entonces, entonces era la EGB, necesitaban ampliar el centro del colegio y ya para el preescolar no tenían espacio. Entonces se fueron a Alonso de Pineda 20, justo donde estaba la antigua sede del colegio del Club Santa Clara, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo a decir otra vez que el colegio pues, forma parte del barrio, luego ya lo hablaremos todo en general, no me voy a entretener más. La parroquia, ya hemos hablado. Y mi colegio. Mi colegio. Bueno, el Colegio Público Santa Clara. Bueno, esto es que aquí hay mucho que también le corresponde a Manoli, pero yo que quiero hacer mucho hincapié en que este colegio es fruto del esfuerzo, del trabajo, yo qué sé, de toda la necesidad que tenía el barrio y el entusiasmo y la ilusión de la Asociación de Vecinos de Las Paraderas. Esto es gracias a ellos. O sea, yo hablo en mi colegio por otras circunstancias, pero ellos son realmente los artífices del colegio. Porque los primeros datos, pidiendo ya el Colegio Santa Clara como un colegio público aquí en el barrio, era data de 1978. Encontré un papelito solicitándole al señor Fernández Bobadilla que ceda terreno. Y él dice que ya ha cedido bastante terreno a los colegios, que ya hay varios colegios aquí, claro, ya estaba el Santo Ángel, los Agustinos, los Rosales, que ya había cedido bastante y que no era necesario. Total, que bueno. Pero ellos siguieron en la lucha. Y ya por el 1983 ya entran en contacto con Antonio Rodríguez Almodóvar, con el ayuntamiento, con la delegación, con idea de poner en marcha. La delegación de educación no lo veía claro nada, porque creía que aquí no había niños para eso, porque además ya estaban escolarizados. O sea que eso fue así. Pero poco a poco ellos insistieron, hablaron también ya desde el punto de vista constitucional, todo el mundo tiene derecho a elegir un colegio público, que no tenga que pagar ni por un colegio privado, ni tenga por qué ser un colegio religioso. Estaban en el derecho. Y ahí alegaban, lucharon tanto que ya en 1989 se empezó la construcción del Colegio Santa Clara, pero se paró porque quebró la empresa. Todo el mundo a la calle, todo el mundo ya luchando otra vez en la delegación, según me han contado. Y entonces, pues nada, se volvió a empezar a construir y ya se terminó en 1991. En junio pusieron la nota de que se abriría el plazo de matriculación ya en septiembre, ¿vale? Eso sería el origen del... Me vaya a perdonar que voy a ver, estoy serio. 20 minutos. ¿Llevo 20 minutos? Media hora y media. Corto de... Bueno, tenía que haber... Bueno, me vaya a perdonar. Ya tengo que terminar, pero bueno... Quiero terminar. Venga, sí. Venga, mirad. El Colegio Santa Clara ya hemos dicho que es fruto de la ilusión. Yo quería contar alguna anécdota, porque además hay aquí alumno mío también. Entonces, es muy emocionante. Yo digo, yo voy a la mesa redonda, pero yo lo que quería era hablar de esto. Aparte de todo lo demás, yo lo que quería era hablar de esto. Y entonces fue una experiencia magnífica, sobre todo para los padres, para los alumnos, para los profesores que llegamos nuevos, porque claro, yo era del barrio, pero los demás profesores no eran del barrio.
Entonces fue una cosa tan ilusionante cuando llegaba el mobiliario, porque tened en cuenta que el 1 de septiembre a mí me nombran directora, yo me voy al colegio y allí había una fila de gente tremenda y dos compañeras mías de las otras dos personas que formaban parte del equipo directivo y no teníamos nada. A mí en la delegación me habían dicho que yo tenía que ir a por las llaves del colegio a la calle Pajarito. A la calle Pajarito, que es una dependencia del ayuntamiento. Pero claro, allí había mucha gente que había que darle, bueno, porque nos dijeron que tal y que cual, para acá y para allá. Total, que yo me fui a mi antiguo centro escolar, pedí solicitudes de admisión y las llevé allí y ya me fui a la calle Pajarito a buscar las llaves que no estaban en el fondo del mar, pero vamos, cerca. Así que ya abrimos el colegio y poco a poco se fue creando, había, si vierais, cada vez que llegaba mobiliario, había una diáspora de padres, Pilar, ¿te acuerdas? De padres por todos lados y Chari, todo poniendo carteles con idea de que hay que equiparlo, porque claro, venían los muebles pero no venía nadie más. Teníamos que montarlo nosotros. ¿Dónde se ha visto que un colegio nuevo no haya mobiliario? Vale, pero que lo tengan que montar los padres, porque es que si teníamos que esperar a que vinieran a montarlo, empezaba el curso a mediados de año. Voy a terminar. Termino ya, luego ya. Vale, pues nada. Lo siento. Bueno, esto era un colegio nuevo en el que todos éramos nuevos. Los padres, los alumnos, el mobiliario, las pizarras, todo. Eso me lo dijo un alumno mío que estoy muy orgullosa de él. ¿Vale? Ya después hablamos. De acuerdo. Finalmente, ahora sí, Manoli Cañadas, que nos va a hablar sobre la Asociación de Vecinos. Manoli Cañadas es médico jubilado y, tal como ella me ha puesto, es activista en diversas organizaciones sociales y políticas y ciudadanas. Ha estado vinculado a la asociación desde el principio de su creación en el 75 y actualmente es su presidenta. Tienes la palabra. Muy bien, gracias. Bueno, el título de lo que vamos a hablar se llama Memoria de la Asociación de Vecinos Las Praderas de Santa Clara de Cuba, objetivos fundacionales y logros. Bueno, pues esto nosotros como somos un poquito anterior al Club Santa Clara, puesto que esta asociación se inscribió el 15 de febrero de 1974 en el registro de asociaciones de Sevilla con el número 4114419. Es decir, que bueno, somos parejos y por eso estamos hermanados también en estas actividades, ¿no? Entonces son 50 años los que hemos cumplido el 15 de febrero pasado. Lo que pasa es que no tenemos muchos medios y tenemos otra forma de celebrar las cosas y tal. Bueno, entonces, he dividido el resumir 50 años de actividad, realmente es muy difícil, ¿no? Pero bueno, lo he dividido en 3 etapas cronológicas. En la primera, desde 1971, que empezó a venir la gente aquí a Santa Clara, algunas, aunque ya digo que la asociación se inscribió en el 74, hasta 1979, que según mis datos, la barriada fue recepcionada oficialmente por el Ayuntamiento de Sevilla. José Antonio me estaba diciendo antes que, pero bueno, hay unas divergencias, pero más o menos todo esto, tanto Teresa, que me consta, como yo, hemos estado revisando muchos papeles que hay en un armario en el Colegio Público Santa Clara, porque esta asociación es la segunda más antigua de España. Hubo una primero en Barcelona y después esta. Entonces, pero nunca hemos tenido una sede oficial. O sea, hemos sido muy precarios. Entonces, el Colegio Santa Clara nos cedió allí un armario y allí hemos metido papeles desde el 71 en adelante, muy bien ordenados, y la verdad que es un material interesantísimo, muy interesante. Bien, entonces, bueno, lo que tengo que decir como es
objetivos fundacionales. Bueno, pues esta asociación nació antes de que esta barriada fuera recepcionada por el ayuntamiento. Por lo cual, digamos, nuestro objetivo reivindicativo, yo vine aquí en el 75, los primeros que empezaron fue con Urbanizadora Santa Clara. Entonces, o sea que las reivindicaciones se hacían a Urbanizadora Santa Clara, aunque la gente que trabajaba en ese momento, que trabajaban como negros muchísimo, también escribían cartas a Industria, al gobernador civil, incluso a Madrid, hemos visto algunas, hemos estado revisando Ángel Rojo y yo muchas cosas, a Madrid, bueno, eran una gente que se movía muchísimo. Entonces, ¿cuáles podemos destacar de las reivindicaciones? Pues ellos pedían mejora de las instalaciones que tenían, eléctricas, iluminación, seguridad vial, conservación de las casas, vertederos de basura en el campo de béisbol, me parece que era, ratas, etcétera, que es lo que hoy es el parque. Bien, lo más sonado de toda esta época fue, que se acordará Manolo, el juicio de las calderas de calefacción. Entonces, este juicio también duró mucho tiempo porque muchos de los vecinos no les funcionaba bien la calefacción, que era un depósito que había allí en el subsuelo, a la salida de las cocinas, que luego ya lo hemos quitado y todo eso, y lo compartíamos con el vecino de al lado. Yo lo compartía con mi vecino Amparo, en fin, así, ¿no? Se compartía. Entonces, en algunos que no funcionaban, pues fueron a juicio y perdió Urbanizadora Santa Clara. Entonces, a los vecinos que dieron que fueron a juicio, pues según me dicen los que estaban de presidentes en esa época, que yo no, bueno, en esa época les tuvieron que indemnizar con 30.000 pesetas de la época. Eso es lo que me han dicho. Para cada uno. Claro, cada familia. Entonces, en los contratos, tengo que resaltar, que eso también me parece que lo ha dicho Manolo, en los contratos de arrendamiento de las casas, por don Enrique Fernández de Bobadilla y González Abreu, se incluía el mantenimiento de las casas, como ha dicho Manolo, con unas cocinas maravillosas de la General Electric. Yo no la tenía en mi casa, pero algunas sí. En fin, que eso era muy curioso, ¿no? El próximo día 19, supongo que saldrán muchas de estas cosas, ¿no? Bien, en julio del 74 nace el Club Santa Clara, con el cual pues hemos tenido mucha relación y era ha hecho una socialización, eso que decía José Antonio, del barrio, que creo que nosotros también algo hemos contribuido. Bien, en noviembre del 75, el niño Pablo Cascales fue atropellado por un coche en la avenida de las Villas de Cuba. Era hijo de un famoso ginecólogo, Paco Cascales, que algunos lo hemos conocido, ¿no? A mí me atendió en mis repartos, etcétera. Bueno, entonces, a partir de eso se puso el primer semáforo en la avenida de las Villas de Cuba, el que está ahí en el medio. Bien, entonces, a partir de entonces, la primera asociación se llamaba ASBEUR, que es Asociación de Urbanizadora Santa Clara. Pero luego la misma urbanizadora, por lo visto, fue la que dio la sugerencia de que tomáramos un nombre por si en el barrio se hacía otra asociación. Entonces ya a partir del 76 se llamaba Las Praderas. Bien, en este año hubo una cosa interesantísima que fue la Operación Solidaridad. En esa operación, los vecinos, promovidos por la asociación, hicieron los badenes en muchas calles y posteriormente las chinchetas. O sea que, como veis, el problema que tenemos ahora de seguridad vial, que hemos hecho una concentración por la seguridad ciudadana, porque por desgracia tenemos algunos problemas de eso, pero la inseguridad vial desde el principio. Es decir, que este barrio, cuando estaban los americanos, como estaba abierto y aquello no era otro tema,
pues no pasaba nada, además no había coches y etcétera. Pero la inseguridad vial la hemos tenido de siempre. Entonces, los vecinos, pum, 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 allí poníamos las chinchetas enfrente, yo recuerdo enfrente de lo que es la guardería de Alonso de Pineda, además nos llevábamos allí las bebidas, los bocatas, no sé qué, venga tal, allí fue, se buscaron unos estos de taladrar, fue muy divertido, pero al poco tiempo el ayuntamiento nos lo quitó. Puso algunos barenes anchos como el que hay enfrente del colegio Santa Clara, pero bueno, eso fue así, pero fue muy divertido y muy agradable. Era obligatorio en aquella época, incluso después de morir Franco, que se pidiera permiso al gobernador civil para todo lo que se hacía. Reuniones de la asociación de vecinos, asambleas, charlas o conferencias, aunque fuera en una casa particular. Bueno, yo he recogido en los papeles que hemos revisado Ángel y yo, pues unas charlas de Garrigues Walker, que era un afamado abogado muy democrático en aquella época, etcétera. Esa se permitió, esa charla. Ramón Tamames, sobre economía y política, no se permitió. Manuel Ramón Alarcón, sobre referéndum. Raúl Morodo, socialismo y democracia. Mariano Peñalver, que era un catedrático que vivía aquí en este barrio, educación liberadora, que actuaron y intervinieron algunas personas del barrio. Bueno, también, pues eso era, a partir de ahí se hicieron bueno, ya anteriormente se habían hecho otros estatutos, pero se formalizaron los estatutos de la Asociación de Vecinos. Entonces, a mí me gusta recordar a las personas que en aquellos años estuvieron en la junta directiva, porque verdaderamente, bueno, en estos años y después, yo tengo debilidad por la gente que parte de su tiempo, sin ninguna remuneración económica, la da para la colectividad. Es una debilidad mía. Entonces, bueno, pues nombrar algunos: José Antonio Felipe Navarro, José Antonio Saiz Pardo, Olga Bertomeu, Gabriel Camacho, que no sé si ha tenido tiempo de venir, estaba de viaje, que vive todavía en el barrio, claro, José Antonio Navarro Hidalgo y Enrique Lago. Enrique Lago era el marido de Rosa Vendala, que os sonará como fue concejala de urbanismo del ayuntamiento. Por estos archivos que digo que hemos revisado, vemos gran trabajo en los componentes de las juntas directivas de esos años. Gran actividad para tratar de resolver los problemas de los vecinos. Inquietud social y política, como lo demuestra la organización de conferencias, charlas, etc. Bien, entonces la segunda época que he estado etiquetando fue desde 1980 hasta el 2015, una época muy larga, pero bueno, en esta época, cuando el barrio ya estaba recepcionado por el ayuntamiento y estábamos estrenando la democracia hasta los tiempos actuales, bueno, pues nombrar algunas de las reivindicaciones, unas concedidas y otras no. Porque Salvador me decía, los logros, pero hay que ver también la lucha que se hacía para algunas cosas conseguirlas y otras no, ¿vale? Por ejemplo, es muy curioso que las cabinas telefónicas las pedimos un montón de veces y no nos las concedieron. Es que en aquella época no había móviles. Entonces, cuando iba uno andando por ahí no hay ninguna cabina, aquí está tal cual. Y nos contestaban, ustedes tienen cerca una. Cerca no estaba cerca, pero bueno. Era muy curioso eso, ¿no? Luego, la limpieza de la pradera era el sitio donde se echaban los restos de poda, incluso los restos de albañilería. Allí crecían las ratas y aquello era horroroso. Entonces ya nos planteamos, la junta directiva, decir, bueno, esto hay que limpiarlo y tal, y ya empezamos a concienciar a la gente para que se usaran los contenedores de las podas y todo eso. Incluso conseguimos del ayuntamiento que en los contenedores del ayuntamiento, si eran fragmentos pequeñitos de vegetales, se podían echar siempre que fueran en bolsas. Es decir, los que son más viejos
os recordaréis de todas estas cosas, ¿no? Luego, en la misma pradera se puso un pozo de riego posteriormente. Después, posteriormente, se puso el parque con paseos y plantación de árboles, casi como está ahora mismo. Otra acción de esos años fue la reparación del azulejo en la entrada del barrio, que creo que fue en la época de Zoido, que tú lo viviste eso, Faustino, ¿no? Bueno, digamos que lo promovimos nosotros. Lo promoviste, porque o sea, que tengo que decir continuamente que hemos pasado la asociación de vecinos épocas malas con algunas directivas de este club, pero desde que está Faustino y esta nueva directiva nos llevamos muy bien y hacemos muchos actos en colaboración y esto es así, ¿no? O sea, además el club, una de las cosas que me ha dicho, no sé si lo ha dicho Teresa, es como el centro social del barrio. O sea, que eso está muy bien. Bien, después hay un proyecto de urbanización integral que nos lo pasaron a nosotros, como que se iba a urbanizar todo el barrio. Se hicieron unas cuantas calles periféricas con soterramiento de cables y urbanización integral. Pero luego eso se paró. Bien, también hubo un proyecto de urbanización en aquella época, en el 2010, que estaba Monteseirín de alcalde, para la Avenida de los Conquistadores. Esto llevaba hasta un kiosco y todo. Bueno, solamente se hizo la parte que da a los agustinos, un poquito de acerado y dos aparcamientos allí cerca del colegio. Y luego plantación de árboles, que creo que Mayoye lo puedes plantaron, parte de los vecinos plantaron también árboles. Y los regaban incluso. ¿Vale? Bien. Luego también nos dijeron que la plaza de Fray Junípero Sierra iba a ser una gasolinera. Entonces nos levantamos los vecinos en armas y dijimos, ¿cómo va a ser esto una gasolinera? Esto es una barbaridad, ¿cómo? Esto no es posible. Entonces, pues pedimos árboles, no sé si los trajimos nosotros de un vivero y tal, y pusimos como 10 o 12 árboles. Y ya aquello dijimos que no, que para gasolinera ni hablar. Con los niños los plantamos nosotros y todo. Luego ya eso se puso con albero y tal, y ha estado de aparcamiento muchos años, hasta que después, hace poco, ya se hizo el definitivo aparcamiento. En la época de Lita León, que era también fue presidenta, se consiguió la entrada del autobús al barrio. Otra señal de normalización del barrio. El B3, que aunque no decimos, es que va parado, va muy vacío, pero bueno, va por las calles periféricas haciendo su función, que es importante. Pero de todo esto, las dos cosas más importantes de esta gran época que estoy nombrando son el semáforo a la salida de Kansas City, que salíamos a pelo, sobre todo cuando tenías que ir para Sevilla, cruzar las dos aceras, eso era horroroso, claro, nos jugábamos la vida. Entonces, de las pocas acciones así que hicimos un poco así como muy valiente, fue poner una pancarta allí en la salida a Kansas City. Y conseguimos el semáforo, que era difícil porque como eso da a la autovía de Córdoba y bueno, la Nacional 4, y era parte de Sevilla, entonces entre el ayuntamiento, el Ministerio de Transporte, no sé cuánto, aquello era complicado, pero al final lo conseguimos. Y el otro gran hecho de esta época fue la consecución del Colegio Público Santa Clara. Eso fue porque los pegas y las fueron inmensas, hasta que al final unas 40 personas nos encerramos en la delegación de la enseñanza, en el pabellón real, en el Parque de María Luisa, porque nos dijeron que ya que estaba el colegio prácticamente construido y todo,
que eso iba a ser una prolongación de un instituto de Sevilla Este. Y dijimos, vamos a ver, un colegio en la puerta de su casa, ¿quién lo tiene que tener más cerca? ¿Los niños chicos o los grandes? Porque los grandes tenían en San Pablo su instituto, en fin. Entonces, pues ya dijeron, bueno, venga, vale. Total, el colegio se hizo y, como ha dicho Teresa, fue una experiencia extraordinaria lo que fue la abertura de ese colegio. Bueno, se hizo un programa contrato en el ayuntamiento que fue muy interesante. Y con ese se asfaltaron varias calles, perdón. Después se hicieron los presupuestos participativos, que eso fue una idea así muy socialista y tal, y con eso se hizo el parque infantil, el canino y el parque, o sea, con el dinero, parque deportivo que está al lado. Se hicieron concursos fotográficos, concursos de grafitis, fiestas de la noche de San Juan, velás, se hicieron varios años de velás muy divertidas, conciertos de jazz, teatro de títeres, coros de villancicos, cantata de Carmina Burana, una cantata muy bonita, y carril bici también, mejora del alumbrado público, y bueno, pues eso es los datos más importantes. Como este periodo es mucho más grande, pues no quiero entretenerme en nombrar a todas las personas. Algunas personas que, por ejemplo, fallecido Francisco Trocolí, Ángel López y su hijo Mario, que eso era muy interesante. Bueno, Carmen Touriño, Henriette, Erta, también Ana Perso, Carmen Cónsul, etc. Ángel Rojo, etc. Bien, en esta época fue una época muy activa también en la asociación de vecinos. Pero lo curioso es que se pedían cosas que eran similares a las que seguimos pidiendo ahora. O sea, por ejemplo, acerados, invasión de setos de la vía pública, alumbrado público, que ya ha mejorado bastante, pero bueno, poda de árboles, sede social, que no tenemos, seguimos sin tener, derratización, etc. O sea que nosotros cogíamos una carta y casi nos copiábamos a nosotros mismos. Bueno, vamos, porque no, pues nosotros hemos sido siempre la gota que no para, la gota, pum, pum, pum. Y yo lo corrobo. ¿Qué? No, ya me quedan 2 minutos. Entonces, la tercera etapa, que es del 16 al 24, tengo que resaltar que se constituyó la plataforma vecinal de Santa Clara, promovida por Faustino Escobar, y en la cual intervienen, o sea, está constituida, lo que se pretendía era una representatividad de todo el barrio, en la cual intervienen asociaciones de vecinos, AMPA, Club Santa Clara, comunidades de propietarios y de vecinos. Con ella hemos hecho bastantes reivindicaciones y hemos conseguido muchas cosas. Por ejemplo, mejora de la visibilidad a la salida de la urbanización Jardín 27, después de un accidente mortal. Aparcamiento ya definitivo en la plaza Fray Junípero Serra. Caminos escolares, que fue otra idea de nuestro querido presidente. Primero se hizo, y se ha conseguido, ya después de mucho tiempo, el de los Agustinos, por la mitad de la avenida de la avenida de los Conquistadores, y parcialmente hecho desde Gran Vía hasta el Colegio Santo Ángel. Bueno, otra cosa que también en esta época, en el 2018, reurbanización integral de la calle Carabela La Pinta. Integral totalmente, menos los cables. O sea que los cables siguen aéreos. Se han instalado varios semáforos en Villa de Cuba, no solamente aquel de Pablo Cascales, Pablito. Después, plantación de árboles en Álvar Núñez Cabeza de Vaca, en el aparcamiento este que hay ahí, y en el Parque Santa Clara también algunos. Luego, sustitución de luminarias en la Avenida de los Conquistadores por tecnología LED, y en general, hay que decir, mejora de la iluminación en
Eso no lo seguimos pidiendo porque realmente ha mejorado bastante la iluminación en el barrio en general. Hemos tenido varias charlas coloquios en colaboración con el Club Santa Clara en este club, como pensiones, nombre de las casas, de las calles que nos dio aquí el compañero Salvador, y relación de los nombres de las calles con la conquista de América, que vino un chico que está de catedrático en Estados Unidos y fue también una charla muy interesante. Hijo de una amiga mía, le pedí el favor y lo hizo. Bueno, después arreglo de algunas calles y acerados aproximadamente el 15% de Santa Clara. Es decir, que seguimos teniendo el 85% de la acera sin tal y del asfalto. Algunas veces han hecho parcheado superficial, con lo cual al poco tiempo se va. Y después, una de las cosas, el plan integral de movilidad, en el cual se han cambiado algunas calles estrechas de doble sentido y doble aparcamiento en sentido único y aparcamiento único, que tendrán algún fallo, no digo que no, pero que los técnicos después, nosotros dijimos los puntos negros y creo que algo se ha mejorado en el barrio. Y ahora estamos pendientes de la reurbanización integral de la Avenida de los Conquistadores, cosa que hemos llevado durante mucho tiempo, hemos participado como asociación en las juntas municipales del distrito San Pablo Santa Justa y en el plan Mejora tu Barrio. Con eso también se han conseguido algunas de las mejoras que hemos conseguido. Y bueno, todavía con el nuevo equipo no se ha restaurado estas dos cosas que estoy diciendo. Personas que han intervenido en esta última época, ya me las salto porque ya estamos fuera de tiempo, pero yo personalmente quiero dar el agradecimiento a todas esas personas, incluidas las del Club Santa Clara y las de la asociación y las de otras entidades del barrio, que dan su tiempo y su esfuerzo para la colectividad. Gracias. Este moderador ya no sabe qué hacer porque la hora aprieta bastante. Era presumible. El diálogo, sí, eso es. Que era mucho tema. Era presumible Mucho para ser tema. 5. Sí. Los temas son muy amplios. Esto da para una tercera. La próxima semana Mucho. estarán solo 3 ponentes y vamos a ver la visión individual de estas 3 personas que hemos escogido y que creo que de alguna manera son representativas del conjunto, pero que pensamos que las vivencias personales darán lugar a muchas comparaciones y a muchos.